a todos, bienvenidos. En el día de hoy haremos el tutorial que tiene que ver con el sistema SIGEP. Es un sistema de hoja de vida que tiene que ver con el perfil de hoja de vida de funcionarios públicos o de contratistas del sistema público. Para ello es muy fácil de acceder. Digitaremos el nombre dentro del navegador de Internet y ingresaremos en la primera opción. El usuario y contraseña deberá ser creado por la empresa donde vamos a laborar. En ella existen tres opciones, una como servidor público, o sea funcionario, otra como contratista y otra como proveedor a través de la opción de entidad pública. Yo les mostraré las opciones que existen para los servidores públicos, pero las de contratistas son bastante similares. Para ello, iniciaremos registrando el número de identificación y la contraseña suministrada por la empresa. Una vez se ha validado la información, aceptamos los términos y condiciones y nos encontramos con esta pantalla. La pantalla nos muestra la siguiente información. Entonces, aquí encontraremos tres opciones. Una que tiene que ver con la hoja de vida propiamente dicha, otra que tiene que ver con aquellas personas que ejercerán funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos, económicos o de proyectos, y otra que tiene que ver con la declaración de bienes y rentas. Iniciaremos analizando el contenido de la opción de hoja de vida. En ella existen varias secciones, una que tiene que ver con datos personales, otra que tiene que ver con el estado civil. Si existe unión civil o digamos alguna unión civil vigente, se tendrá que anexar el soporte mediante la opción de cargue de documentos. También se deberá incluir una información de contacto, teléfono, fax, la nacionalidad del correo electrónico vigente, si la persona posee algún nivel de discapacidad que haya sido reconocida por un tribunal laboral, también deberá ser registrada, la formación académica a nivel de básica y media, soportada mediante diploma de grado y acta de grado. Lo mismo con la educación superior en pregrado y posgrado a todos los niveles respectivos. En el caso de los profesores, correspondería también incluir la experiencia docente, la cual iría discriminada no solo en la duración del contrato y las características del contrato, que incluye horas, tiempo de dedicación, sino también los cursos que debió ofrecer. Idiomas que domina la persona, es importante tener certificados que demuestren el dominio de dichos idiomas y también la experiencia laboral. Recuerden que los soportes para la experiencia docente y laboral son los certificados laborales que hayan generado las instituciones donde se ha desarrollado la función profesional. Y finalmente el formulario de gerencia pública, al cual se accede una vez uno tiene un cargo de responsabilidad de gestión. Al final de la última opción, que tiene que ver con la hoja de vida, se va a encontrar incluida esta opción que dice que certifica la información que ha sido registrada y da la posibilidad de imprimir la hoja de vida. Entonces, una vez se imprime la hoja de vida, se va a generar este archivo, el cual se puede imprimir o se debe imprimir y se debe firmar para ser entregado como soporte en la respectiva entidad pública donde se va a laborar. Adicional a ello, si regresamos a nuestro menú, encontraremos, en el caso de las personas que tienen cargos de gerencia, pues el formulario de gerencia, el cual también deberán imprimir y firmar al momento de su vinculación. Y después tendremos la sección que tiene que ver con la declaración de bienes y rentas.
Esta sección a su vez se divide en tres partes, una que tiene que ver con la elaboración de la declaración misma, la cual se hace del año fiscal inmediatamente anterior, es decir, si estamos en 2020, debemos declarar rentas sobre el 2019 y así sucesivamente, y en el cual se debe discriminar la información sobre los parientes en primer grado, los ingresos no laborales, las cuentas corrientes y de ahorro que se poseen, los bienes patrimoniales con sus respectivos soportes que corresponderían a los números de registro catastral que se tengan, la actividad económica privada en el caso de que exista, es decir, si la persona posee una empresa o un negocio que esté registrado ante Cámara de Comercio o una función económica privada independiente de su ejercicio laboral como empleado, datos de deudas u obligaciones económicas con personas públicas o privadas y que estén soportados mediante documentos, y también la participación en entidades o instituciones y organizaciones no gubernamentales con miembros de junta y de decisión o de ordenamiento del gasto. Esto se reporta discriminado en la declaración de bienes y rentas, y en el caso de cometer algún error o requerir alguna modificación se hace en la siguiente sección, donde se puede modificar cada uno de los aspectos que les acabo de mencionar. Finalmente, si yo quiero o si yo debo presentar un comprobante del diligenciamiento de esta información al momento de materializar mi contrato, debo acceder a la sección de histórico declaración de bienes y renta, donde yo puedo ingresar, encuentro la última declaración pertinente al periodo y en la opción del icono de impresora se me va a generar el archivo. Este archivo yo lo tendré que firmar y este es el que yo voy a presentar dentro de la respectiva entidad pública. Entonces, para materializar la contratación, yo presento mi formato de hoja de vida firmado y esta declaración de bienes y rentas también firmada para efectivizar el contrato. Lo mismo ocurrirá con los contratistas y en las entidades públicas, pues quien hará las veces de generar esta documentación será el representante legal de la entidad. Recuerden que para diligenciar esta información es necesario que la entidad cree su usuario y contraseña. Ustedes mismos no lo pueden hacer. Y por eso, una vez estén seguros de que la contratación se va a hacer efectiva, soliciten con suficiente anticipación este usuario y contraseña para que no sufran retrasos al momento de diligenciar esta información. Espero que este tutorial haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.